El salón de baile resplandecía con luces de cristal y risas educadas, pero ella estaba allí sintiéndose invisible. Su mano descansaba sobre su hombro como una reclamación, no un consuelo, guiándola de un donante al siguiente como si fuera parte de la decoración. Cuando ella habló, él interrumpió. Cuando ella sonrió, fue para protegerlo a él. Entonces su hijo tiró del dobladillo de su vestido. Su voz era apenas un aliento. Mami, papi tiene una amante, los escuché. Van a quitarte todo tu dinero. Su corazón se detuvo, pero su rostro no cambió. Al otro lado de la habitación, su marido rió ruidosamente, confiado, poderoso, actuando ya como un hombre que había ganado. Momentos después, él se inclinó cerca y murmuró una orden disfrazada de broma, recordándole quién controlaba las cuentas. La narrativa la habitación. El niño deslizó algo en su palma, pequeño, ordinario, fácil de pasar por alto. Ella cerró sus dedos alrededor sin mirar, sin lágrimas, sin escena, solo una comprensión tranquila de que todo lo que pensaba que era sólido ya se había vuelto en su contra y que este fue el momento en que dejó de no ser consciente. Antes de profundizar en esta historia, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahora mismo en tu ciudad. Y si las historias sobre fuerza, justicia y regresos silenciosos te hablan, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Para cuando terminó la gala benéfica, ella había dominado el arte de irse sin ser notada. Ella sonrió cuando se requirió, dio las gracias. El anfitrión aceptó elogios destinados a su marido y se permitió ser guiada como un accesorio bien vestido. Solo cuando la puerta del coche se cerró y la luz de la ciudad se deslizó por el parabrisas, ella finalmente abrió su mano. Dentro de su bolso de mano había una tarjeta llave de hotel, sin logo, sin nombre, solo una tarjeta blanca lisa, cálida por haber estado oculta demasiado tiempo, llevando un aroma que no reconoció, pero que nunca olvidaría. Ella la deslizó de nuevo en su bolso y levantó la vista. Su marido llenó el viaje a casa con quejas de ruido sobre bromas de donantes a costa de otras historias que lo centraban a él como el hombre más inteligente en cada habitación. En un semáforo, él la miró. «Estuviste callada esta noche», dijo. «No me digas que estás molesta». «Solo estoy cansada», respondió ella. Él sonrió, aliviado. «Siempre piensas demasiado». En casa, el sistema de seguridad emitió un pitido cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Él había insistido en las cámaras meses atrás, llamándolo protección. Ella ahora lo entendía como vigilancia. Ella ayudó a su hijo a lavarse, le leyó un cuento corto y se quedó hasta que su respiración se ralentizó. Cuando ella se inclinó cerca, su voz era apenas audible. «¿Tu padre te vio darme eso?» El niño negó con la cabeza. Estaba ocupado. Estaba hablando con la señora. Su pecho se tensó, pero su tono se mantuvo firme. «No hiciste nada malo. Pero de ahora en adelante, si escuchas a adultos hablar sobre dinero o planes, no se lo repites a nadie. Vienes a mí siempre». Él asintió, con los ojos bien abiertos, llevando un peso que ningún niño debería conocer. Más tarde, sola en el dormitorio, ella buscó su teléfono. El Wi-Fi no se conectaba. Apareció un mensaje. «Acceso restringido». Ella intentó con la aplicación bancaria compartida. Bloqueada. Sin advertencia. Sin explicación. La realización llegó silenciosamente. Esto no había comenzado esta noche. Esta noche fue simplemente cuando ya no se suponía que ella debía ser incluida. Durante los días siguientes, ella dejó de reaccionar y empezó a observar. Su marido tomaba cada llamada fuera. Los correos electrónicos de su asistente ya no la copiaban a ella.
El boletín de la Fundación Familiar llegó con su nombre eliminado de la lista de la Junta. Una tarjeta de crédito conjunta señaló una revisión temporal que ella no había solicitado. En el desayuno una mañana, él colocó un documento frente a ella. «Solo limpieza administrativa», dijo ligeramente. «Mi abogado lo manejó». Ella escaneó la primera página sin extender la mano hacia el bolígrafo. El lenguaje era eficiente, irreversible y diseñado para sonar inofensivo. «Necesitaré tiempo para revisar esto», dijo ella. Su expresión se tensó por una fracción de segundo. «No hay nada que revisar. Entonces no hay prisa». Esa noche, ella no tocó su teléfono. Ella no buscó en cajones. Ella sabía cuán rápido la sospecha podía convertirse en acusación. En su lugar, inició sesión en una cuenta de correo electrónico antigua que no había usado desde antes del matrimonio. Enterrada en la bandeja de entrada había una notificación que había perdido meses antes. Se había creado una regla de reenvío. Los extractos se habían redirigido. Las alertas se habían silenciado. Ella restauró todo, guardando copias, en una pequeña unidad encriptada, oculto dentro de un libro de tapa dura que su marido había ridiculizado una vez y nunca volvió a abrir. Los números contaban una historia que él nunca había contado. Fondos transferidos a través de cuentas escalonadas, activos transferidos a fideicomisos que ella nunca había autorizado. Una propiedad vendida, otra comprada bajo un nombre de empresa que reconoció inmediatamente. Llevaba sus iniciales. 2 días después, ella afirmó que tenía una cita con el dentista y condujo al centro en su lugar. La oficina legal era modesta y deliberadamente poco destacable. Ella le dio a la recepcionista su apellido de soltera. «Necesito asesoramiento sobre cómo proteger a mi hijo y mis finanzas», dijo discretamente. El abogado escuchó sin interrupción. Cuando ella terminó, él cruzó las manos. «Si él presenta la demanda primero», dijo, «podrías quedar excluida de todo en 24 horas». «¿Y mi hijo?» «Eso depende de la preparación», ella asintió. «Entonces no esperamos». En casa, la presión aumentó. Su marido comenzó a documentar su comportamiento. Él la corrigió delante de su hijo. Él sugirió terapia, luego bromeó al respecto con amigos. Él le recordó a menudo y con calma que conocía a gente en todas partes que importaba. «No sobrevivirías a esto por tu cuenta», le dijo una tarde. Ella no discutió, se preparó. Ella copió documentos, fotografió pasaportes, abrió una pequeña cuenta personal poco probable de activar alertas. Ella le enseñó a su hijo un juego que servía como plan de seguridad. A quién llamar, dónde esperar, qué no decir. Una tarde, doblando la ropa, ella encontró un recibo en el bolsillo de su chaqueta. El hotel, la misma fecha que la gala, el número de habitación impreso claramente en la parte inferior. Sus manos se mantuvieron firmes. Ella lo volvió a poner exactamente donde había estado y terminó de doblar. Esa tarde, él anunció un viaje de negocios. Ella sonrió. «Buen viaje». Cuando la casa quedó en silencio, ella extendió todo sobre la mesa de la cocina. Extractos, correos electrónicos, la tarjeta llave, el recibo. La imagen ya no estaba borrosa. Esto no era un romance, era un plan. Y por primera vez desde que su hijo susurró la verdad, hizo una promesa no de ira, no de exposición, sino de precisión. Ellos creían que ella no estaba preparada. Se equivocaron. Ella entendía una cosa claramente ahora. El pánico sería usado en su contra. Así que lo eliminó de la ecuación. La mañana después del anuncio de su viaje de negocios, ella se comportó exactamente como se esperaba. Ella empacó su maleta.
Ella le recordó una reunión que él afirmaba haber olvidado. Ella lo besó en la mejilla y le deseó suerte. Las cámaras de seguridad registraron una esposa tranquila, cooperativa y serena. La puerta se cerró tras él. La casa exhaló. Ella esperó 30 minutos completos antes de moverse. Su primer paso no fue investigarlo a él, sino auditarse a sí misma qué sistema aún le pertenecía, qué acceso permanecía intacto. Ella revisó la configuración de su teléfono y confirmó lo que sospechaba: los controles parentales se habían extendido a su perfil. Rastreo de ubicación activo. Permisos de aplicación restringidos. Él no solo estaba planeando un divorcio, estaba construyendo un caso. Ella dejó su teléfono en la encimera de la cocina, encendido, ubicación fija. Luego cogió las llaves de repuesto del cajón y llevó a su hijo a la escuela usando el coche más viejo que él rara vez notaba. En el camino, ella mantuvo su voz neutra, su tono ligero. «Recuerda las reglas», dijo. «Si alguien te hace preguntas sobre mami, ¿qué dices que yo no sé?» Él respondió, «Y yo te digo». Ella sonrió. «Exacto». Una vez que él estuvo a salvo, ella fue a un lugar que no había visitado en años, una biblioteca pública al otro lado de la ciudad, sin cámaras, sin redes compartidas. Ella inició sesión en un ordenador usando un correo electrónico alias y comenzó a reconstruir líneas de tiempo. Transferencias alineadas con viajes de negocios, nuevas empresas registradas semanas antes de que las discusiones matrimoniales escalaran. Consultas legales programadas en días en que él buscaba peleas en casa. El patrón era disciplinado ensayado. Alguien lo había entrenado. Su teléfono vibró. Un mensaje de él casual y calculado. «Acabo de aterrizar. Todo bien en casa». Ella esperó 5 minutos antes de responder. «Todo bien. Cuídate». Luego apagó el teléfono. Por la tarde, ella había identificado 3 puntos de presión. Uno financiero, uno legal y uno emocional. El emocional involucraba a su hijo, y ella no permitiría que eso fuera explotado. Ella lo recogió temprano ese día y lo llevó a tomar un helado. Se sentaron afuera bajo el sol bajo, gente pasando. Ella habló suave pero precisamente. «Si papi te hace preguntas sobre mami», dijo, «o si alguien más lo hace, no respondas. Dices que quieres a mami allí». «¿Y si se enoja?», preguntó. «Entonces mami se encarga», respondió. «Ese es mi trabajo». En casa esa noche, ella recibió un correo electrónico de una oficina de terapeuta que nunca había contactado, confirmando una cita de admisión para la semana siguiente. La fuente de referencia era su marido. Ella lo reenvió a su abogado inmediatamente. La escalada fue más rápida de lo que esperaba. 2 días después, su marido regresó inesperadamente, sin advertencia, sin explicación. Ella lo encontró de pie en la sala de estar, teléfono levantado, no filmando, sino listo. «No contestabas», dijo. «Me preocupé». «Estaba ocupada», respondió con calma. Él escaneó la habitación, sus ojos deteniéndose en la mesa de la cocina, las estanterías, el pasillo. «Pareces diferente», dijo. «Desapegada». «Estoy concentrada», respondió. Esa noche, él presionó. No físicamente, nunca eso. Cuestionó su memoria, sugirió que había estado emotiva últimamente. Mencionó la terapia de nuevo, esta vez con preocupación cuidadosamente ensayada. «No estás pensando con claridad», dijo. «Y eso afecta a nuestro hijo». Ella sostuvo su mirada.
Si te preocupa nuestro hijo, podemos discutirlo con un mediador presente. La palabra aterrizó. Mediador. Él sonrió delgada y controladamente. No confías en mí, confío en el proceso, respondió. Él durmió en el sofá esa noche. A la mañana siguiente, ella notó un coche patrulla aparcado al otro lado de la calle más tiempo del necesario. Ella notó a un vecino con el que nunca había hablado observando su entrada. Ella notó la forma en que el asistente de su marido de repente pidió copias de documentos que ella ya había proporcionado años atrás. Ella documentó todo, fechas, horas, testigos. Su abogado aconsejó un movimiento estratégico, presentar una moción preliminar para proteger el acceso a fondos y establecer un registro de control coercitivo antes de que él pudiera enmarcarla como inestable. Ellos presentaron la demanda en silencio. La respuesta llegó ruidosa. Su marido la acusó de paranoia, afirmó que estaba acaparando dinero, implicó que estaba manipulando a su hijo. Su abogado solicitó evaluaciones de emergencia y restricciones temporales por seguridad. El juez denegó la solicitud de emergencia, pero ordenó una audiencia. La cuenta regresiva comenzó. En preparación, ella recopiló declaraciones de maestros, cuidadores y un pediatra que había visto a su hijo regularmente durante años. Estable, sano, seguro, sin banderas rojas. Mientras tanto, la contabilidad forense reveló algo más. La empresa fantasma vinculada al recibo del hotel no solo estaba reteniendo activos, estaba absorbiendo fondos conjuntos en violación del deber fiduciario. Esto cruzó una línea. Cuando fue confrontado por su propio abogado, su marido negó conocimiento, culpó a un contador, sugirió un error administrativo. Pero los correos electrónicos contaron una historia diferente. Ella lo vio desmoronarse lenta, sutilmente. Su encanto se agudizó, su paciencia se agotó. Comenzó a resbalar, levantando la voz, contradiciéndose, presionando demasiado. En un momento durante un intercambio grabado, dijo algo que no podía retirar. «Tú no decides nada», espetó. «Yo sí. Así es como funciona esto». Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. En la audiencia, ella habló solo cuando se le preguntó. Sin acusaciones, sin emoción. Su abogado presentó la cronología. El juez escuchó. El fallo fue limitado, pero criticó el acceso temporal a los fondos, restaurado la toma de decisiones compartida requerida, y una advertencia emitida contra acciones unilaterales. Su marido miró fijamente al frente, con la mandíbula apretada. Fuera de la sala, él se inclinó cerca y susurró, «Esto no ha terminado». Ella lo miró con calma. «Lo sé». Esa noche, después de que su hijo se durmió, ella revisó la evidencia de nuevo. Una pieza permanecía sin resolver. La conexión entre su marido y la mujer de la gala. Ella tenía la tarjeta llave, el recibo, las fechas. Lo que necesitaba ahora era intención, y la intención siempre deja un rastro. Ella cerró su portátil, ya planeando el siguiente movimiento. No para destruirlo, sino para terminar su control por completo. La primera regla que su abogado le dio fue simple: nunca moverse más rápido que la evidencia. Así que ella ralentizó todo. Aclara la garganta. Exteriormente la vida continuó como si nada se hubiera resquebrajado. Ella hacía almuerzos escolares. Ella respondió correos electrónicos de la fundación con retrasos corteses. Ella asistió a un evento público junto a su marido y le permitió poner su mano en su espalda para las cámaras. Él creía que la calma significaba cumplimiento. En privado, ella se fortificó. El abogado le presentó a un contable forense que hablaba en frases tranquilas y hacía preguntas precisas.
Juntos mapearon el dinero, no emocionalmente, sino mecánicamente. Cada transferencia fue tratada como una decisión. Cada decisión tenía un motivo. Cada motivo apuntaba y cantaba la intención. Lo que surgió no fue caos, fue coreografía. Los fondos conjuntos estaban siendo desviados en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar alertas internas. La compañía fantasma los absorbió, luego redirigió el dinero a activos protegidos de reclamaciones matrimoniales. Era elegante, era ilegal. Aún así, ella no actuó porque la segunda regla era aún más importante. Protege al niño antes de confrontar al depredador. Ella solicitó una reunión privada con el consejero escolar de su hijo, sin traer acusaciones, solo documentación, registros de asistencia, notas médicas, una declaración escrita que delineaba sus preocupaciones sin asignar culpa. El consejero escuchó, asintió y acordó observar en silencio. En casa, ella ajustó rutinas. Los horarios de recogida cambiaron. Los cuidadores fueron reemplazados por los que ella seleccionó. Ella creó un horario escrito y lo compartió con su abogado. La previsibilidad era protección, su marido notó. «Estás microgestionando», dijo una noche, observándola escribir en una agenda. «Nunca ha sido así. Estoy siendo responsable», respondió. Él rió suavemente. «Eso no es lo mismo». 2 días después, llegó una carta de su abogado solicitando divulgaciones financieras actualizadas de ella. El tono era cooperativo. La intención no lo era. Ella lo reenvió a su abogado sin comentarios. Esa noche, ella revisó el detector de humo en el pasillo y notó que había sido recolocado, ligeramente angulado, nuevo. Ella no lo tocó. En su lugar, solicitó una inspección profesional para mantenimiento y documentó la solicitud. El técnico luego confirmó que el dispositivo había sido manipulado. No se encontraron componentes de audio, pero el intento importó. El control busca visibilidad. Ella también notó algo más. Su marido había comenzado a fabricar testigos. Amigos pasaron por sorpresa. Las conversaciones fueron dirigidas. Las preguntas se hicieron con preocupación ensayada. «Ella parece abrumada», dijo una mujer al alcance del oído. «¿Está bien?». Su marido respondió con un suspiro. «Estoy intentando ayudarla». La actuación era transparente ahora, así que ella creó su propio registro. Ella instaló una aplicación de diario personal protegida por acceso biométrico y documentó cada interacción, tono, lenguaje, contexto. Sin interpretaciones, solo hechos. Ella trató su propia vida como un expediente de caso. Cuando su marido sugirió terapia del golpe de nuevo, ella accedió con una condición. Un mediador licenciado, dijo, elegido conjuntamente. Él dudó. ¿Por qué traer abogados a esto? Porque ya estamos allí, respondió. La sesión del mediador fue breve y reveladora. Su marido habló durante la mayor parte, enmarcándose como paciente y agobiado. Cuando el mediador le pidió que respondiera, ella dijo solo esto: «Quiero transparencia, toma de decisiones compartida y límites alrededor de las finanzas y nuestro hijo». El mediador asintió. Su marido frunció el ceño. Después, en el coche, él no dijo nada. En casa dio un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar un marco. La escalada que ella había anticipado llegó la semana siguiente. Ella recibió una notificación formal de que su marido tenía la intención de solicitar la separación y buscar el control financiero temporal en interés de la estabilidad. El lenguaje era cuidadoso. La implicación era clara. Si él presentaba la demanda primero, controlaría la narrativa. Ella no esperó. Esa tarde,
Su abogado presentó una moción de protección, delineando preocupaciones de coerción financiera y transferencias unilaterales de activos. No fue una acusación, fue una advertencia estructurada, restringida y respaldada por evidencia preliminar. La respuesta fue inmediata y furiosa. Su marido la confrontó en la cocina, con voz baja y aguda. «Fuiste a mis espaldas», dijo. «Seguí la ley», respondió ella. «Estás intentando hacerme parecer un criminal. Tú estás haciendo eso tú mismo». Su rostro se endureció. «¿Crees que eres más inteligente que yo? Creo que estoy preparada». Él se inclinó más cerca. «No entiendes lo que estás empezando». Ella sostuvo su mirada. «Entiendo exactamente». Esa noche, él no volvió a casa. A la mañana siguiente, ella supo por qué. Se había emitido una orden temporal. Ninguna de las partes podía mover activos sin divulgación. Las instituciones financieras fueron notificadas, cuentas señaladas. El flujo se detuvo. Su contable forense la llamó con la actualización. Congelaron los canales. Dijo que no puede mover nada sin activar una revisión. Ella cerró los ojos, no con alivio, sino con concentración. Con el dinero en pausa, el siguiente movimiento sería emocional. Ella tenía razón. Su marido intentó la reconciliación. Flores llegaron, mensajes se suavizaron. Disculpas aparecieron cuidadosamente redactadas. «No quiero que esto le haga daño a nuestro hijo», escribió. «Vamos a reiniciar». Ella respondió una vez, toda comunicación a través del abogado. Luego vinieron las amenazas. «Lucharé por la custodia completa», dijo durante un intercambio grabado. «Tú no quieres eso. Yo quiero lo que es legal», respondió. «Te arrepentirás de esto». Ella no respondió. En la recogida del colegio esa tarde, su hijo corrió hacia ella agarrando un dibujo. Una casa, dos figuras de palo. Ofensa. «Papi dijo que podríamos mudarnos», dijo en voz baja. Su estómago se apretó. «¿Dijo dónde no?» El niño respondió. «Dijo que depende de ti». Esa fue la línea. Ella contactó a su abogado inmediatamente y presentó una moción de emergencia sobre interferencia parental. El consejero escolar presentó una nota de observación. El pediatra proporcionó una declaración. El juez respondió en cuestión de horas. Una orden temporal que prohibía a cualquiera de los padres discutir los resultados de la custodia con el niño. Su marido cruzó otro límite. Esa noche, ella se sentó sola en la mesa de la cocina y volvió a colocar todo. Los documentos, las cronologías, la pequeña tarjeta llave blanca del hotel. Se había concentrado tanto tiempo en el dinero y el niño que casi había pasado por alto la pieza final. La mujer, no como llegada, sino como un enlace. Ella revisó la hiel de fotos publicadas en línea, caras de fondo, listas de invitados, nombres de donantes. Entonces lo vio. La mujer no era una extraña para la fundación. Ella había asistido a 2 eventos antes, listada como consultora, y su dominio de correo electrónico coincidía con el contacto de registro de la empresa fantasma. El romance era real, pero también era operacional. Ella cerró la carpeta lentamente, ya entendiendo lo que esto significaba. La siguiente fase no sería defensiva, sería quirúrgica. Ella no lo confrontó. Ese era el error que él esperaba que cometiera. Una erupción emocional que él podría grabar, reencuadrar y usar como arma. En su lugar, ella ajustó su postura y su ritmo. Si esto era un tablero de ajedrez, ella no anunciaría sus movimientos. La primera capa de su estrategia fue el engaño a través de la calma. Ella respondió a sus mensajes cortésmente, pero brevemente. Ella dejó de rechazar sus llamadas y comenzó a contestarlas en altavoz, siempre al alcance del oído de otros.
Ella le permitió creer que las presentaciones legales la habían sacudido, que la presión estaba funcionando. «Pareces agotada», remarcó una mañana observándola servir café. «Lo estoy», dijo honestamente. «Esto es mucho». Él se suavizó. «Entonces déjame encargarme. Siempre lo he hecho». Ella bajó los ojos lo justo. «Lo sé». Lo que él interpretó como rendición era en realidad tiempo. Detrás de escena, ella estaba construyendo un cortafuegos. Uno legal, uno financiero, uno personal. Su abogado la ayudó a abrir una cuenta protegida estructurada específicamente para gastos de litigio y necesidades relacionadas con el niño. Los fondos eran modestos, transparentes y totalmente legales, suficientes para darle independencia sin provocar acusaciones de ocultación. Su contable forense continuó rastreando silenciosamente la actividad de la empresa fantasma más allá de la superficie. Lo que encontraron confirmó su creciente certeza de que las transferencias estaban coordinadas con un segundo individuo. Alguien que tenía acceso tanto a agendas de negocios como personales. La mujer de la gala, no una amante a la deriva por impulso, sino una colaboradora incrustada con intención. Aún así, el contable advirtió paciencia. «Necesitamos confirmación», dijo. «Algo que vincule la instrucción con la ejecución». Intención, esa palabra de nuevo. Mientras tanto, la presión emocional se intensificó. Su marido comenzó a posicionarse como el padre razonable. Él se ofreció como voluntario para eventos escolares. Él habló cálidamente con los maestros. Él se aseguró de que otros padres lo vieran recogiendo a su hijo temprano, sonriendo atento. En casa, él cambió de tácticas. «He estado leyendo sobre separaciones de alto conflicto», dijo una noche, desplazándose en su teléfono. «Dicen que los niños sufren más cuando un padre se niega a cooperar». Ella lo miró fijamente. Entonces la cooperación debería ser mutua. Él sonrió finamente. «Exacto». Más tarde esa noche, ella recibió un correo electrónico de una amiga de la familia, alguien con quien no había hablado en meses, expresando preocupación y ofreciéndose a hablar si las cosas se sentían abrumadoras. El mensaje se hizo eco de frases que su marido había usado casi palabra por palabra. Ella lo añadió a sus registros. La segunda capa de su estrategia fue la protección a través de la estructura. Ella revisó el horario de su hijo, de modo que las transiciones ocurrían en la escuela o en lugares públicos. Ella comunicó cambios solo por escrito. Ella documentó reacciones. La previsibilidad redujo las oportunidades de manipulación. Ella también le enseñó algo nuevo a su hijo. No el miedo, sino el lenguaje. «Si alguien te hace preguntas que te incomodan», dijo suavemente, «puedes decir, no quiero hablar de eso sin mi mamá». Eso no es grosero, eso es fuerte. Él practicó la frase hasta que se sintió natural. La tercera capa, la más delicada, fue la observación. Ella observó a la mujer desde la distancia, a través de registros públicos y huellas digitales que no requerían intrusión. Ella aprendió patrones de dónde aparecía, con quién trabajaba, cómo se presentaba. La mujer era cuidadosa pero no invisible. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos de la fundación, encontró un hilo que había pasado por alto. Una actualización interna de hace meses anunciando un consultor temporal contratado para optimizar la alineación de activos. El nombre coincidía. Su marido había introducido a la mujer en su órbita profesional antes de que el romance se volviera personal. Esa noche, él regresó a casa más tarde de lo habitual, irritado. «Las cuentas siguen congeladas», dijo. «Esto se está volviendo ridículo». «La transparencia usualmente se siente así»,
respondió. Él la observó de cerca. ¿Estás disfrutando esto? No, ella dijo, lo estoy soportando. Él rió sin humor. ¿Crees que estás segura porque estás callada? Ella sostuvo su mirada. Creo que estoy segura porque soy legal. Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. El siguiente desarrollo llegó inesperadamente. Su contable forense solicitó una reunión urgente pero cautelosa. Cuando ella llegó, él colocó una carpeta frente a ella. Encontramos un testigo, dijo, en indirecto, pero creíble. Una antigua contratista administrativa había procesado facturas para la empresa fantasma. Ella recordaba las instrucciones de su marido, claramente correos electrónicos enviados a altas horas de la noche, redactados como sugerencias seguidos de llamadas enfatizando la urgencia. La contratista estaba dispuesta a proporcionar una declaración jurada. Ella no testificará a menos que sea citada, dijo el contable, pero sus registros están limpios. Esta era la confirmación que necesitaban. Aún así, su abogado aconsejó moderación. Si nos movemos demasiado pronto, se cerrarán. Les dejamos pensar que lo peor ha quedado atrás. Así que ella hizo algo contraintuitivo. Ella accedió a una cena familiar conjunta. Su marido estaba sorprendido, satisfecho. Sabía que cederías, dijo. La cena fue civilizada, casi cálida. Él habló sobre el futuro de su hijo. Él mencionó viajes que podrían hacer. Él incluso se disculpó vagamente por cómo las cosas escalaron. Ella escuchó. En un momento, él se inclinó más cerca. No necesitamos involucrar a extraños, murmuró. Podemos manejar esto en privado. Ella sonrió débilmente. Algunas cosas no nos pertenecen solo a nosotros. Más tarde, mientras recogía los platos, notó que el teléfono de él se encendía en la encimera. Un mensaje de vista previa apareció brevemente antes de desaparecer. ¿Ya moviste los archivos? Ella no tocó el teléfono. Ella no reaccionó. Pero el momento importaba. Esa noche, ella envió un mensaje a su abogado. Se están poniendo nerviosos. La respuesta llegó rápidamente. Bien, que lo hagan. A la mañana siguiente, su marido intentó un nuevo enfoque. Le envió un borrador de propuesta de acuerdo. Generoso en la superficie, restrictivo por debajo, ofrecía fondos inmediatos a cambio de silencio a largo plazo y concesiones sobre ganancias futuras. Era una trampa. Ella lo revisó cuidadosamente. Luego lo rechazó a través del consejo con una sola frase. La propuesta no refleja la divulgación completa. Su respuesta fue rápida y enojada. «Estás alargando esto», la acusó durante una llamada. «¿Por qué orgullo por la verdad?», dijo. «Destruirás todo». Ella hizo una pausa. «Tú ya lo intentaste». Hubo silencio en la línea. Esa tarde, su abogado presentó una solicitud de descubrimiento estrechamente dirigida, enfocada, precisa e inevitable. Solicitó comunicaciones entre su marido y la consultora relacionadas con la reestructuración de activos. El equivalente legal de encender una luz. La respuesta de su marido se retrasó. Demasiado retrasada. Cuando llegó, fue una desviación. Alegaciones de privilegio, alcance irrelevante, carga administrativa. El juez no estuvo de acuerdo. Se emitió una orden, produjo los registros. Mientras leía la notificación, no sintió triunfo, solo resolución. Porque una vez que esas comunicaciones salieran a la luz, la historia ya no sería sobre un matrimonio fracasando. Sería sobre un plan expuesto. Ella cerró su portátil y entró en la habitación de su hijo. Él dormía, su cara pacífica, inconsciente de la maquinaria moliendo a su alrededor. Ella ajustó la manta y susurró una promesa que él nunca escucharía. Esto terminaría.
no ruidosamente, no crudamente, sino completamente. Los documentos vencían en 7 días. 7 días era una eternidad para alguien que creía que el control venía de la velocidad. Su marido reaccionó exactamente como ella predijo, intentando forzar un error. El primer intento fue sutil. Un mensajero llegó con flores y una nota escrita a mano disculpándose por todo lo que fue demasiado lejos. La tarjeta hacía referencia a recuerdos que eran lo suficientemente reales como para ablandar a cualquiera que quisiera paz más que verdad. Ella aceptó la entrega cortésmente, luego fotografió la nota y la colocó en sus registros sin responder. El segundo intento fue más ruidoso. Él llegó a casa temprano una tarde con un terapeuta que, según afirmó, le había sido recomendado por amigos. Sin discusión previa, sin consentimiento, solo preocupación cuidadosamente escenificada. Pensé que ayudaría, dijo, voz, ojos suaves, vigilantes. ¿Has estado bajo tanto estrés? Ella no levantó la voz. Ella no se negó. Estoy feliz de hablar con un profesional licenciado, dijo con calma. Después de que mi abogado revise sus credenciales y lo programemos correctamente, el terapeuta se movió incómodamente. La mandíbula de su marido se tensó. Esa noche, ella recibió un correo electrónico confirmando una evaluación psiquiátrica que nunca había solicitado de nuevo, organizada a través del abogado de su marido. El patrón ya no era ambiguo. Ella lo reenvió a su abogado con una sola línea: escalada confirmada. La respuesta llegó rápidamente. Nos movemos ahora, pero limpiamente. El tercer intento fue imprudente. Durante un intercambio grabado sobre horarios escolares, su marido perdió la paciencia. No estás pensando con claridad, espetó. Todo el mundo lo ve. Por favor, no me hables así, respondió con calma. Necesitas ayuda, continuó. Antes de que dañes a nuestro hijo con tu inestabilidad, esa frase importó. No era preocupación, era posicionamiento. En menos de una hora, su abogado presentó una moción suplementaria delineando un patrón de control coercitivo y manipulación médica intentada. Sin dramatismos, sin adjetivos, solo una cronología apoyada por correos electrónicos, mensajes y confirmaciones de terceros. El tribunal programó una audiencia acelerada. Su marido no esperaba eso. En los días previos, su comportamiento cambió de nuevo, esta vez hacia la provocación. Él criticó sus elecciones delante de su hijo. Él levantó la voz lo suficiente como para probar los límites. Él sugirió que ella hiciera una maleta y despejara su mente. Ella se negó a involucrarse. En su lugar, siguió el protocolo. Ella respondió solo por escrito. Ella se aseguró de que una tercera parte neutral estuviera presente durante los intercambios. Ella abandonó las habitaciones cuando las conversaciones se volvieron hostiles. Cada acción le negó la reacción que él necesitaba para construir un caso. Mientras tanto, el contable forense entregó un análisis preliminar de las comunicaciones solicitadas por el tribunal. Aunque aún no estaba completo, los hallazgos iniciales eran reveladores: correos electrónicos de última hora dirigiendo movimientos de activos, instrucciones formuladas como hipotéticas, confirmaciones seguidas de eliminaciones. La intención estaba emergiendo. La audiencia en sí fue breve y quirúrgica. Su abogado habló primero, delineando la preocupación sin acusaciones, intentos de aislar, controlar finanzas y etiquetarla preventivamente como inestable. El juez escuchó atentamente, luego se dirigió al abogado de su marido. La defensa argumentó malentendido, estrés, conflicto marital. La respuesta del juez fue medida. El conflicto no justifica acciones médicas unilaterales o coerción financiera.
Se emitió una orden provisional, sin evaluaciones, sin consentimiento mutuo, sin cambios de acceso, sin discusiones de custodia con el niño, y toda comunicación a través de abogado. El equilibrio cambió no drásticamente, sino decisivamente. Fuera de la sala, su marido no se acercó a ella. Habló con su abogado en susurros tensos, su confianza visiblemente erosionada. Esa noche, ella durmió por primera vez en semanas sin despertarse con cada sonido. La siguiente fase comenzó en silencio. Su abogado le aconsejó prepararse para la represalia no a través de los tribunales, sino a través de la reputación. Cuando se pierde el control sobre el proceso, dijo él, el control sobre la percepción se convierte en el arma. Él tenía razón. En cuestión de días, conocidos se acercaron con preocupación cuidadosamente formulada. Circularon rumores sobre su estado emocional. Las invitaciones dejaron de llegar. Las conversaciones terminaron rápidamente. Ella no los contrarrestó. Ella documentó. Al mismo tiempo, la fecha límite de descubrimiento se cernía. El consejo de su marido solicitó extensiones, citando retrasos técnicos. El juez concedió una limitada sin tolerancia para omisiones. En el sexto día llegaron los archivos, miles de páginas, correos electrónicos adjuntos, calendarios. Ella no los leyó sola. Su equipo trabajó por turnos, aislando intercambios clave. Patrones repetidos, directivas emitidas por su marido. Confirmación enviada por la consultora ejecución financiera, siguiendo en días. Un correo electrónico destacó. Era corto, descuidado y definitivo. Necesitamos que esto se mueva antes de que ella lo note. Manéjalo de la misma manera que la última vez. No había ambigüedad. El sello de tiempo se alineaba con la gala, el recibo del hotel, la tarjeta llave, todo conectado. Su abogado sonrió una vez. Esto es intención, pero la intención sola no era suficiente. Necesitaban consecuencia. Antes de que pudieran presentar la siguiente moción, su marido hizo un último intento, el más peligroso. Él llegó a la escuela sin avisar e intentó recoger a su hijo temprano, alegando una emergencia familiar. La oficina siguió el protocolo y la llamó. Ella llegó en cuestión de minutos, tranquila pero resuelta. «Esto no está aprobado», dijo, manteniendo su voz firme. «Cualquier cambio pasa por el consejo». La máscara de su marido se deslizó. «Estás haciendo esto a propósito», siseó lo suficientemente fuerte como para que el administrador lo oyera. «Quieres hacerme quedar mal». «Tú estás haciendo eso tú misma», respondió. La escuela documentó el incidente, otro registro, otra línea. Esa noche, ella se sentó en su escritorio y revisó la evidencia por última vez. El dinero, la manipulación, el intento de desestabilizarla, ya no era solo un asunto civil. Su abogado estuvo de acuerdo. «Podemos mantener esto en el tribunal de familia», dijo. «O podemos remitir hallazgos específicos para una revisión de mala conducta financiera». Ella no dudó. «Hacemos lo que es legal». La remisión se presentó a la mañana siguiente. Su marido se enteró en cuestión de horas. Él la llamó repetidamente, dejó mensajes, se disculpó, amenazó, prometió. Ella no respondió porque entendía algo ahora con absoluta claridad. El hombre con el que se había casado creía que el control era su derecho. Él había confundido su silencio con debilidad y su paciencia con miedo. Él nunca se había preparado para la resistencia construida sobre la estructura. Mientras la investigación se abría y las órdenes judiciales se solidificaban, ella no sintió la urgencia de celebrar, solo alivio de que el suelo bajo ella ya no se movía. Ella se paró en el umbral de la habitación de su hijo esa noche, observándolo dormir.
su rostro relajado y sin preocupaciones. Por eso ella se había movido con cuidado. Por eso ella no se había apresurado. La trampa no se había cerrado de golpe. Se había cerrado lentamente, legalmente, silenciosamente y sin espacio para escapar. La investigación no se anunció a sí misma. No hubo luces intermitentes ni citaciones dramáticas. Solo solicitudes, avisos formales, tranquilos, inevitables enviados a bancos, consultas canalizadas a través de departamentos de cumplimiento, preguntas enmarcadas como rutinarias. Su marido reconoció el cambio inmediatamente. El control una vez perdido se siente antes de que se pruebe. Él dejó de llamar. Luego comenzó de nuevo medido, esta vez cuidadoso. Deberíamos hablar, dijo en un buzón de voz que sonó ensayado en privado. Ella no respondió. En su lugar se centró en apretar lo que más importaba. Su abogado aconsejó una recalibración. Ahora consolidamos, dijo. Ningún terreno nuevo. Profundizamos lo que ya está establecido. El contable forense amplió el alcance. Lo que había comenzado como el rastreo de activos matrimoniales se amplió a un patrón que se extendía más allá de su matrimonio. La compañía fantasma había sido utilizada antes, no con ella, sino con otros inversores, otros fideicomisos. La mujer, la consultora, era la constante. Su papel se agudizó con cada documento revisado. Ella había redactado cronologías, coordinado con firmas externas, programado reuniones que coincidían con momentos de presión doméstica. Ella no era un accesorio. Ella era infraestructura. Aún así, la estrategia permaneció paciente. Las acusaciones vendrían después. Por ahora todo se mantuvo procesal. En casa su marido cambió de nuevo. Se volvió educado, desapegado, casi cortés. Él dejó de discutir y comenzó a observar, observando sus rutinas, escuchando sin hablar, haciendo preguntas que parecían inofensivas. No lo eran. Estás viendo a muchos abogados, remarcó una mañana. Ella sorbió su café. Estoy siguiendo el proceso. ¿Por cuánto tiempo? Tanto tiempo como sea necesario. Él asintió como si aceptara algo que no podía cambiar. Esa noche, él cocinó la cena por primera vez en meses. Ayudó a su hijo con la tarea. Él rió con una broma que ella no escuchó. La actuación fue cuidadosa. Ella lo documentó de todos modos porque los patrones importan, no los momentos. El siguiente desarrollo vino de una fuente inesperada. Su abogado reenvió un correo electrónico del consejo contrario solicitando una conferencia de acuerdo. El tono era diferente ahora, menos combativo, más conciliador. Quieren negociar, dijo el abogado, lo que significa que han visto algo que no les gusta. Ella lo consideró. Estamos de acuerdo, pero no cedemos. La conferencia fue programada para la semana siguiente. Mientras tanto, ella dio un paso calculado que había estado posponiendo. Ella se puso en contacto con un antiguo colega de su marido, alguien que se había ido en circunstancias discretas años atrás. El mensaje era breve y fáctico, sin acusaciones, sin contexto. Estoy revisando transacciones históricas relacionadas con una empresa con la que una vez trabajaste. Tu perspicacia puede ser útil. Esto es confidencial. La respuesta llegó al día siguiente. Me preguntaba cuándo alguien preguntaría. Se reunieron en un espacio neutral durante las horas del día con su abogado en espera. El hombre habló cautelosamente al principio, luego más libremente. Él confirmó lo que ella sospechaba. Su marido tenía un historial de maniobras financieras agresivas, a menudo difuminando líneas éticas. Cuando fue desafiado, aisló disidentes, reencuadró narrativas y siguió adelante. A él no le gusta que lo cuestionen, dijo el hombre,
especialmente por mujeres. Ella asintió una vez, sin sorpresa, solo confirmación. El hombre también ofreció algo más valioso que la opinión. Registros, no completos, pero suficientes para demostrar repetición. Esto transformó el caso. Lo que se había enmarcado como una disputa marital ahora llevaba el esbozo de un patrón de comportamiento. Los tribunales prestan atención a eso. Los investigadores también. La conferencia de acuerdo llegó. Su marido entró en la habitación con su abogado y se sentó frente a ella sin mirarla a los ojos. Él parecía cansado, controlado, pero más delgado, agudizado por el estrés. Su abogado habló primero. Nuestro cliente está interesado en resolver esto eficientemente, respondió su abogado con calma. La eficiencia requiere divulgación. Se intercambiaron documentos, se presentaron resúmenes, se hicieron preguntas. Cuando el nombre de la consultora apareció en la pantalla, su marido se movió en su silla. Ella fue contratada profesionalmente, dijo su abogado rápidamente. ¿Por ambas partes?, preguntó su abogado. Silencio. La reunión terminó sin acuerdo. Fuera, su marido finalmente la miró. «¿Estás disfrutando esto?», dijo en voz baja. «No», respondió. «Lo estoy terminando». Esa noche, la investigación se amplió. El oficial de cumplimiento de uno de los bancos señaló irregularidades más allá de sus cuentas conjuntas. Se solicitaron registros adicionales. Las transacciones de la empresa fantasma fueron congeladas a la espera de revisión. La mujer como colaboradora guardó silencio. Sus cuentas de redes sociales desaparecieron. Su correo electrónico rebotó. Ese silencio era revelador. Su abogado aconsejó no contactar directamente. «Deja que la presión haga su trabajo», dijo. En casa la atmósfera se volvió frágil. Su marido dejó de fingir. Su paciencia se evaporó. Él la criticó en frases cortantes. La acusó de sabotaje, de amargura, de arrastrar a su hijo a conflictos de adultos. Ella no se defendió. Ella siguió la orden. Toda comunicación a través de abogado. Una tarde, él lo rompió. «¿Crees que has ganado?», dijo, de pie en el umbral de la cocina. «Pero no sabes lo feo que esto puede ponerse». Ella sostuvo su mirada. «Sé exactamente lo feo que ya era». Él rió con dureza. «Perderás todo si sigues presionando». «Ya perdí lo que necesitaba», dijo. «Lo que queda está protegido». Fue entonces cuando vio el miedo debajo de la ira. El miedo cambia a las personas. El siguiente movimiento no vino de él, sino de la consultora. Una solicitud formal de inmunidad a cambio de cooperación fue presentada a través de su propio abogado. La mujer se estaba quebrando. Su abogado la llamó inmediatamente. «Si esto procede, tendremos testimonio jurado que lo vinculará directamente a la planificación de una ejecución». Ella cerró los ojos brevemente, no en triunfo, sino con finalidad. «Procede», dijo. Días después, llegó la declaración jurada. Era detallada, precisa, incriminatoria. Correos electrónicos, instrucciones, reuniones sin tensión. La mujer no se enmarcó como inocente, pero sí lo enmarcó a él como el arquitecto. Con eso, el equilibrio se inclinó permanentemente. Su abogado preparó la siguiente presentación, una moción integral que delineaba mala conducta financiera, control coercitivo y engaño coordinado. Fue más larga que cualquier cosa que hubieran presentado antes. No pedía simpatía, pedía rendición de cuentas. Cuando su marido lo recibió, él no respondió. En su lugar, empacó una maleta y salió de la casa sin explicación. Ella documentó su partida. Esa noche, ella se sentó con su hijo en el sofá, leyendo en silencio.
La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino estable. Él se apoyó en ella y preguntó, «¿Papi está enojado contigo?» Ella eligió sus palabras cuidadosamente. «Papi está lidiando con las consecuencias». «¿Estamos bien?», él preguntó. Ella besó la parte superior de su cabeza. «Estamos a salvo». Y por primera vez, las palabras se sintieron completas. La siguiente fase sería pública, no en espectáculo, sino en registro. Porque una vez que se prueban los patrones y los testigos hablan, el silencio ya no es protección. Se convierte en evidencia. El tribunal no se movió rápidamente, pero se movió deliberadamente. Esa distinción importó. Su abogado le advirtió que no esperara fuegos artificiales. «Lo que verás en su lugar», dijo, «es gravedad». Una vez que el registro se espesara, el impulso llevaría todo hacia adelante sin emoción. La declaración jurada de la consultora cambió la temperatura del caso de la noche a la mañana. Lo que una vez se había argumentado como interpretación, ahora estaba documentado como coordinación. Las cronologías se alinearon, las instrucciones coincidieron con los resultados. La compañía fantasma ya no era teórica, era operacional, intencional y rastreable. El equipo legal de su marido solicitó tiempo que ella entendió ya no estaba de su lado. Durante el periodo de espera, ella se centró en la estabilización. Ella no presionó. Ella no reaccionó. Dejó que el proceso funcionara. El tribunal ordenó un descubrimiento ampliado, más registros, un alcance más amplio, cumplimiento de terceros. Los bancos respondieron primero, luego los registros corporativos. Luego llegó una solicitud silenciosa pero significativa de una unidad de revisión regulatoria. Lenguaje rutinario enmascarando un escrutinio serio. El abogado de su marido llamó al suyo tarde esa noche. «Están haciendo preguntas fuera del divorcio». Él dijo que eso era inevitable. Su abogado respondió con calma. En casa, la ausencia se hizo permanente. Su marido no regresó. Su ropa permaneció intacta. Su silencio se hizo más pesado de lo que nunca había sido su presencia. Él se comunicaba solo a través de un abogado ahora, e incluso eso había cambiado de asertivo a cauteloso. La siguiente audiencia se centró en finanzas, no en sentimientos, no en matrimonio, números. El juez hizo preguntas directas. ¿De dónde se originaron los fondos? ¿Quién autorizó las transferencias? ¿Por qué los activos conjuntos fueron redirigidos sin consentimiento? El abogado de su marido intentó una explicación. Delegación, supervisión, confianza en asesores. El juez escuchó, luego se dirigió a la evidencia. Los correos electrónicos contradecían la narrativa. Las instrucciones eran explícitas. Las fechas se alineaban demasiado perfectamente como para descartarlas. Un fallo temporal siguió una supervisión financiera mejorada, un monitoreo independiente y la preservación de activos pendientes de adjudicación completa. El control ya no se asumía, estaba regulado. Fuera de la sala, su abogado habló en voz baja. Esto reduce sus opciones. Ella asintió. Bien. La mujer, la consultora, formalmente entró en cooperación días después. Su testimonio fue programado bajo secreto. Su declaración no fue emocional, fue profesional. Ella describió reuniones donde la estrategia se discutió abiertamente, donde el Estado civil fue tratado como un obstáculo a gestionar, donde la presión en casa se sincronizó con el movimiento de activos. Él creía que la velocidad lo protegería, dijo ella. Él creía que ella no entendería la estructura. Las palabras aterrizaron con precisión. Mientras tanto, su hijo se adaptó. Los niños sienten los cambios mucho antes de que los adultos los nombren.
Hacía menos preguntas, dormía más fácilmente, reía sin mirarle primero la cara. La seguridad hace eso. Ella mantuvo la rutina. Escuela, tarea, cena a la misma hora todas las noches. La previsibilidad era su tranquila rebelión contra el caos. Una tarde, ella recibió un mensaje de su marido, su primer contacto directo en semanas. Deberíamos hablar por nuestro hijo. Ella lo reenvió a su abogado. La respuesta fue inmediata. No te involucres. Su marido lo intentó de nuevo, esta vez a través de un conocido mutuo, luego a través de la familia. Cada intento fue documentado, rechazado y añadido al registro. La conferencia de acuerdo fue reprogramada. Esta vez el tono era diferente. El abogado de su marido abrió con una oferta que reflejaba la realidad, no la fantasía. División de activos alineada con la evidencia. Términos de custodia respetando las órdenes existentes. Las cláusulas de silencio estaban notablemente ausentes. Su abogado lo revisó cuidadosamente. Es un comienzo, dijo, no un final. Ella accedió a continuar las discusiones, pero solo con total transparencia. En paralelo, la investigación regulatoria se profundizó. Las preguntas se expandieron más allá de los activos matrimoniales para incluir transacciones previas. Los patrones se repitieron. El caso ganó peso. El mundo de su marido comenzó a contraerse. Los socios se distanciaron. Las invitaciones cesaron. Su nombre desapareció de un próximo anuncio de la Junta. La reputación no se derrumba ruidosamente. Se erosiona. Una tarde, mientras revisaba documentos, notó algo que no había visto antes. Una cláusula enterrada profundamente en un acuerdo de fideicomiso temprano, uno que ella había firmado años atrás sin fanfarria, era una provisión de contingencia. Si los activos se reestructuraban sin consentimiento mutuo bajo circunstancias engañosas, el control revertía al contribuyente original, ella. Ella se lo llevó a su abogado inmediatamente. Él lo leyó 2 veces, luego sonrió. Esta es la palanca. Ellos presentaron una moción dirigida citando la cláusula apoyada por la declaración jurada de la consultora y el rastro financiero. No fue agresivo, fue preciso. La respuesta llegó días después. El juez falló a su favor en ese punto. El control de un activo clave revirtió a su autoridad pendiente de resolución final. No era todo, pero era suficiente. Su marido reaccionó con incredulidad. Su abogado solicitó reconsideración, denegada. El desequilibrio de poder en el que él había confiado desde el principio se había ido. Esa noche, ella se sentó sola en la mesa de la cocina y se permitió un momento para respirar. No alivio, reconocimiento. Ella no había gritado. Ella no lo había expuesto públicamente. Ella no había rogado por comprensión. Ella había documentado. Ella había preparado. Ella había esperado. Y ahora el sistema estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer cuando alguien sabía cómo usarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Nos acercamos al final del juego. Mantente firme. Ella apagó la luz y caminó por el pasillo hasta la habitación de su hijo. Él dormía de lado, agarrando un libro, pacífico. Ella ajustó la manta y se quedó allí más tiempo del necesario. Esto no era victoria, todavía no, pero era prueba. Prueba de que el control construido sobre el secreto colapsa cuando se expone a la estructura. Prueba de que la paciencia no es pasividad. Prueba de que la libertad comienza mucho antes del fallo final, cuando el miedo ya no dicta el comportamiento. Ella cerró la puerta en silencio. Mañana traería otra presentación, otra respuesta, otro paso más cerca. Y por primera vez desde el susurro que cambió todo, ella no sintió que estaba sobreviviendo el proceso.
Ella lo estaba dirigiendo. La presentación que siguió no fue dramática, fue devastadora. Su abogado lo tituló simplemente Moción para una revisión financiera exhaustiva y salvaguardias de custodia. Sin adjetivos, sin acusaciones en negrita, solo hechos organizados tan claramente que la negación misma parecería irrazonable. El tribunal programó una audiencia completa. Esta vez no fue una escaramuza, fue un ajuste de cuentas. En los días previos, su marido intentó una nueva táctica velocidad. Él presentó primero la demanda de divorcio, esperando reenmarcar el caso como una ruptura matrimonial estándar en lugar de un esquema coordinado. La petición lo pintó como cooperativo, agotado y ansioso por avanzar pacíficamente. Podría haber funcionado hace meses. Ahora parecía estratégico. Su respuesta fue presentada en cuestión de horas. Hacía referencia al registro existente, la revisión financiera en curso y la investigación regulatoria activa. Solicitó la consolidación en lugar de la separación de problemas. El juez estuvo de acuerdo. La audiencia se abrió con números, no emociones, no quejas, saldos, fechas, autorizaciones. Su marido se sentó rígido junto a su abogado, manos apretadas demasiado fuerte, ojos fijos hacia adelante. Cuando se le pidió que explicara el propósito de la empresa fantasma, su respuesta fue pulcra pero delgada. Eficiencia operacional, dijo. Gestión de riesgos. El juez se dirigió a la evidencia. Los correos electrónicos contradecían la afirmación. Las instrucciones mostraban urgencia ligada al conflicto doméstico, transferencias agrupadas alrededor de momentos de presión. Cuando se introdujo la declaración jurada de la consultora, la sala de tribunal se movió. Su testimonio fue leído en el registro párrafo por párrafo. Calmado, profesional, preciso. Ella no había sido seducida a un esquema. Ella había sido contratada. El juez hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Se discutió el consentimiento marital? La respuesta fue simple, no. El fallo que siguió fue limitado pero poderoso: la autoridad de custodia temporal, afirmada para ella la supervisión mejorada extendida, y una directiva emitida para preservar todos los activos pendientes de adjudicación final. Cualquier intento de eludir conllevaría sanciones. El control, una vez asumido, ahora era condicional. Fuera de la sala, los reporteros esperaban, pero ella no se detuvo. Ella pasó junto a ellos, postura, ojos firmes hacia adelante. No habría actuación pública. Su marido no la siguió. Esa tarde, su abogado llamó con una actualización. El consejo contrario está solicitando otra conferencia de acuerdo, dijo en privado. Ella lo consideró. Escuchamos. La conferencia fue más pequeña esta vez, sin posturas, sin teatralidades. Su marido habló una vez. Quiero que esto termine, dijo, por nuestro hijo. Ella lo miró fijamente. Entonces deja de intentar ganar y empieza a intentar ser justo. Él no dijo nada. La oferta sobre la mesa reflejaba el cambio. División de activos alineada con la evidencia. Términos de custodia respetando la estabilidad. Sin intentos de silenciarla o restringir el trabajo futuro. No era generoso, era realista. Su abogado aconsejó paciencia. Deja que el proceso termine de apretarse. Dijo que todavía se está ajustando a las consecuencias. El ajuste era visible. Las comunicaciones de su marido se ralentizaron. Su tono se aplanó. La confianza que una vez llenó cada habitación se había ido, reemplazada por el cálculo y la fatiga. Mientras tanto, la investigación regulatoria escaló. Se emitió una notificación formal solicitando entrevistas relacionadas con la actividad de la empresa fantasma. No era una acusación, pero no era nada.
El abogado de su marido solicitó aplazamientos, denegados. Una tarde, ella recibió una llamada de un conocido mutuo, alguien que una vez había admirado a su marido abiertamente. No lo sabía. La mujer dijo en voz baja sobre el dinero, sobre la forma en que manejó las cosas. Ella le agradeció y terminó la llamada. La reputación no se desmorona de una vez. Se fractura a lo largo de líneas de verdad. En casa, la vida se estabilizó aún más. Su hijo se adaptó a la rutina con facilidad. Las pesadillas cesaron. Las preguntas se volvieron más simples sobre la tarea, sobre los amigos, sobre los planes de fin de semana. La seguridad se había vuelto normal. El golpe final no vino del tribunal, sino de un documento. El contable forense entregó un informe suplementario que conectaba a su marido con un acuerdo previo no divulgado que implicaba una manipulación de activos similar a años antes. Nunca había llegado a los tribunales, pero había dejado un rastro. Patrón confirmado. Su abogado lo revisó y dijo una palabra decisiva. Ellos lo presentaron. La respuesta fue silencio. Luego, días después, llegó un correo electrónico del abogado de su marido. Nuestro cliente está preparado para finalizar bajo tus términos. La audiencia programada para la semana siguiente se convirtió en una formalidad. El juez revisó el registro, los acuerdos, las salvaguardias, se hicieron preguntas, se dieron respuestas. Luego se emitió el fallo. Custodia afirmada, activos divididos equitativamente, disposiciones de supervisión incluidas, mecanismos de cumplimiento claros. El matrimonio terminó no con escándalo, sino con estructura. Fuera de la sala, su marido estaba solo. Él no se acercó a ella. Él no habló. Ella asintió una vez a nadie en particular y se fue. Esa noche, ella se sentó en su escritorio y cerró el último archivo abierto. El proceso que había consumido sus pensamientos durante meses finalmente fue contenido. No borrado, contenido. Ella entró en la habitación de su hijo y lo observó dormir pacífico y sin carga. Esta fue la victoria que importó. No exposición, no humillación, estabilidad. Y mientras apagaba la luz, entendió algo que no había entendido antes. La justicia no siempre llega ruidosamente. A veces llega como un permiso tranquilo para seguir adelante. El fallo cerró el matrimonio, pero no cerró el asunto. Esa distinción quedó clara en cuestión de días. Mientras el expediente del Tribunal de Familia fue sellado y resuelto, el registro financiero que había generado siguió adelante reenviado, referenciado y silenciosamente expandido por agencias que no operaban por emoción o compromiso. Lo que una vez había sido mala conducta marital, ahora existía como un dossier estructurado de transacciones en intención y repetición. Su abogado lo explicó claramente. El Tribunal de Familia terminó la relación. La revisión de cumplimiento determinará las consecuencias. Ella asintió. Nunca había esperado lo contrario. La primera solicitud formal de entrevista llegó la semana siguiente, no dirigida a su marido, sino a los oficiales registrados de la empresa fantasma. La consultora apareció primero. Su cooperación continuó detallada y consistente. Las fechas coincidían con los documentos. Las declaraciones coincidían con los correos electrónicos. El sistema notó. Su marido fue el siguiente. Él solicitó representación. Luego un retraso, luego otro. Ninguno fue concedido. En casa, ella se centró en la reconstrucción, no en la venganza, no en la celebración, la reconstrucción. Ella revisó sus propias finanzas con cuidado, reestructurando cuentas, con transparencia y redundancia. Ella aceptó la supervisión sin resistencia. Ella dio la bienvenida a la claridad. La estabilidad ya no era una amenaza, era el objetivo.
Su hijo volvió a las actividades que había abandonado discretamente durante la incertidumbre. Fútbol los sábados, clases de piano los martes. Su risa llegó fácilmente ahora sin protección. Una tarde, mientras esperaba fuera de la escuela, un coche familiar entró en el estacionamiento. Su marido salió. Era la primera vez que lo veía sin abogados o contexto desde el fallo. Él parecía más delgado, menos seguro. Se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa. «No estoy aquí para discutir», dijo. Ella esperó. «No pensé que llegaría tan lejos», añadió. «Pensé que podría arreglarlo antes de que alguien lo notara». Ella lo miró a los ojos con calma. «Eso es lo que el control le dice a la gente». Él exhaló. «Solo quería proteger lo que construí». «Lo construiste con engaño», respondió ella. «Y trataste de protegerlo rompiendo la confianza». Él no dijo nada. Sonó la campana. Los niños salieron del edificio. Su hijo los vio y corrió hacia ella sin dudarlo. «Mamá», dijo sonriendo. Ella le devolvió la sonrisa y le tomó la mano. Su marido retrocedió. Ese fue el momento en que él entendió algo. Él no se había preparado para la pérdida que no podía ser negociada. La investigación regulatoria progresó. Las solicitudes se convirtieron en hallazgos, los hallazgos en avisos formales. El consejo de su marido intentó reenmarcar de nuevo, esta vez como supervisión administrativa en lugar de mala conducta. El argumento falló. El registro era demasiado claro. Una tarde, su abogado llamó. «Están recomendando sanciones», dijo. «Sanciones civiles, consecuencias profesionales». Ella cerró los ojos brevemente, no con satisfacción, sino en reconocimiento. «¿Qué necesitas de mí?» «Nada», respondió. «Tú ya hiciste tu parte». Las sanciones llegaron silenciosamente. Una multa, una suspensión de ciertos privilegios financieros, programas de cumplimiento obligatorios, el tipo de consecuencias que no generan titulares, pero que reconfiguran carreras. Su marido renunció a un puesto en la junta la semana siguiente. Sin anuncio, solo ausencia. Mientras tanto, ella comenzó algo nuevo. No un proyecto público, no una declaración, uno privado. Ella se asoció con una organización sin fines de lucro legal enfocada en la alfabetización financiera para mujeres que navegan la separación. Sin prensa, sin discursos, solo financiación y estructura. Ella entendía ahora cuán fácilmente la complejidad podía ser utilizada como arma y cuán poderosa podía ser la claridad a cambio. En el primer taller, ella asistió anónimamente. Ella escuchó más de lo que habló. Historias se hicieron eco de pedazos de su propia confusión, disfrazada de amor, presión, enmarcada como protección. Silencio confundido con seguridad. Ella no interrumpió. Ella se quedó hasta el final. En casa esa noche, su hijo hizo una pregunta que ella había estado esperando. «¿Ya terminamos?», preguntó. Ella pensó cuidadosamente. «Terminamos de ser controlados», dijo. «No terminamos de crecer». Él consideró eso, luego asintió. «Me gusta crecer. Ella también». Pasaron los meses. El caso se desvaneció de la conversación. Su nombre reapareció en espacios profesionales, no ligado al escándalo, sino a la competencia. Las invitaciones regresaron, no de todos, sino de aquellos que importaban. Su marido no la contactó de nuevo. Lo último que supo fue que él también estaba reconstruyendo en silencio, cautelosamente bajo escrutinio. Él ya no podía escapar. Una tarde, mientras organizaba archivos antiguos, encontró la pequeña tarjeta llave blanca del hotel metida dentro de una carpeta. Ella la sostuvo por un momento, luego la colocó en la trituradora sin dudarlo. Había cumplido su propósito.
El pasado no necesitaba artefactos, solo lecciones. Ella se paró en la ventana, observando a su hijo jugar en el patio, la risa subiendo fácilmente al aire de la tarde. La casa se sentía firme, no perfecta, pero arraigada. Esta fue la victoria que ella había querido desde el principio. No ser creída, no ser vengada, sino ser libre. La libertad, aprendió, no llega de golpe, se desvela en etapas, cada una más tranquila que la anterior. Con las sanciones en vigor y la revisión regulatoria acercándose a su conclusión, el ruido alrededor de su marido finalmente se disipó. No más correos electrónicos urgentes, no más maniobras legales disfrazadas de preocupación. La presión constante que una vez había moldeado sus días se levantó, dejando atrás una calma extraña, desconocida. Pero la calma no significaba complacencia. Su abogado le recordó la fase final. El sistema está terminando, dijo, pero es aquí cuando los cabos sueltos importan más. Ella entendió. El último elemento sin resolver era la custodia. No la decisión legal, que ya había sido afirmada, sino la estructura a largo plazo. La estabilidad requería más que un fallo. Requería un plan que pudiera resistir el estrés futuro. Ella solicitó una conferencia final de crianza. El consejo de su marido aceptó rápidamente. La reunión fue breve y fáctica, sin historia, sin culpa. Los horarios fueron definidos, los límites clarificados, los canales de comunicación restringidos a plataformas escritas con registros claros, provisiones añadidas para proteger a su hijo de disputas de adultos, explícitas, ejecutables no negociables. Cuando se firmó el acuerdo, su marido dudó antes de dejar su bolígrafo. Esto no se suponía que pasaría, dijo en voz baja. Ella no respondió, porque algunas realizaciones no están destinadas a ser respondidas, solo absorbidas. El acuerdo fue ingresado en el registro. Cerrado. En casa, ella cambió de enfoque de nuevo, esta vez hacia adentro. Durante meses, cada decisión había sido reactiva, estratégica, necesaria, controlada. Ahora tenía espacio para hacer preguntas que no tenían consecuencias inmediatas. ¿Qué quería reconstruir? No lo que necesitaba proteger, sino lo que quería crear. Ella regresó al trabajo gradualmente, eligiendo proyectos que se alineaban con sus valores en lugar de la visibilidad. Ella rechazó oportunidades que se sentían performativas. Ella aceptó las que ofrecían sustancia. Su reputación siguió. La gente notó su claridad, sus límites, su negativa a ser apurada. La fuerza sin espectáculo atrae la atención en silencio. Una tarde, ella recibió un correo electrónico de una mujer que no reconoció. El mensaje era breve. Me dijeron que podrías entender. Estoy pasando por algo similar. No necesito detalles, solo dirección. Ella reenvió el mensaje a las organizaciones sin fines de lucro que apoyaba con una nota. Por favor, contacten. Ella no se insertó. El empoderamiento, había aprendido, no requiere proximidad, requiere acceso. Mientras tanto, llegó la notificación regulatoria final. La investigación concluyó con hallazgos formales de mala conducta financiera, requisitos correctivos y supervisión extendida. El lenguaje era preciso y restringido, diseñado para corregir el comportamiento, no para destruir vidas. Su marido aceptó los términos, sin apelación, sin desafío. El asunto estaba cerrado. Cuando su abogado llamó para confirmar, su voz llevaba una nota de finalidad. Este capítulo está terminado, dijo. Ella le agradeció y terminó la llamada. Esa noche, ella cocinó la cena sin pensar en cámaras, registros o contingencias. La música sonaba suavemente de fondo.
Su hijo se sentó en la encimera hablando de la escuela, de un libro que le gustaba, de nada urgente. Los momentos ordinarios habían regresado. Más tarde, después de que él se durmiera, ella caminó por la casa y notó detalles que no había visto antes. La forma en que la luz caía por el pasillo, la tranquila firmeza de las paredes. Ella no se había dado cuenta de cuánta tensión había estado incrustada en el espacio hasta que se fue. Una semana después, ella se encontró con su marido una última vez. Fue imprevisto. Ellos estaban en el mismo pasillo del supermercado, buscando el mismo artículo. Él hizo una pausa, luego retrocedió. Tú primero, dijo. Ella asintió y colocó el artículo en su carrito. Mientras pasaba junto a él habló de nuevo. No pensé que sobrevivirías a esto, dijo no con crueldad, sino con honestidad. Ella se detuvo. No sobreviví, respondió con calma. Me adapté. Él la miró por un largo momento, luego bajó los ojos. Ellos se fueron por caminos separados. Ese fue el final. No dramático, no cinematográfico, solo completo. En los meses que siguieron, ella observó a su hijo crecer más ligero, menos cauteloso, más curioso. Él hizo preguntas de nuevo. Él planeó. Él rió sin revisar la habitación primero. La seguridad lo había reformado. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el sofá, él la miró. No lloraste cuando papi fue malo, dijo pensativamente. Ella sonrió. Lloré después, solo no donde pudiera hacernos daño. Él asintió, absorbiendo eso. ¿Significa eso que no tengo que tener miedo si alguien es ruidoso? Preguntó. Significa que no tienes que creer ruidoso. Es poderoso, respondió. Él sonrió y se apoyó en ella. Esa noche, ella abrió un nuevo documento en su portátil. No un expediente de caso, no un plan, una página en blanco. Ella no lo llenó inmediatamente. Ella lo dejó porque la siguiente historia que escribiría no comenzaría con una advertencia o un susurro. Comenzaría con elección. La elección cambió el ritmo de sus días. Por primera vez en mucho tiempo, ella no estaba reaccionando a la presión o anticipando un ataque. Las mañanas se desarrollaron sin cautela ensayada. Las tardes terminaron sin revisión. La ausencia de amenaza creó espacio y el espacio demandó intención. Ella lo llenó cuidadosamente. El trabajo de la organización sin fines de lucro se expandió silenciosa y metódicamente. No una campaña pública, no un banner con su nombre, sino un marco. Clínicas legales atendidas por voluntarios, sesiones de alfabetización financiera diseñadas para personas a quienes se les había enseñado a temer los números. Ella financió capacitación, no marca, resultados, no óptica. Las mujeres que vinieron no la reconocieron. Ese era el punto. Ella escuchó sus preguntas, notó los patrones, ajustó los recursos. Muchas tenían historias que reflejaban las suyas, no en detalle, sino en forma. Control enmarcado como cuidado, aislamiento disfrazado de protección, complejidad usada como arma. Aclara la garganta. La claridad, aprendió, era revolucionaria. Al mismo tiempo, ella finalizó su propia planificación a largo plazo. Fideicomisos actualizados, cuentas simplificadas, redundancia incorporada. Ella invitó a la supervisión deliberadamente, auditorías, asesores, transparencia. Ella ya no equiparaba el escrutinio con el peligro. La estructura se había convertido en seguridad. Una tarde, su abogado llamó, no con urgencia, sino con información. Hay un asunto posterior al acuerdo, dijo. Menor, pero relevante. Una demanda civil había sido presentada contra su ex marido por una parte no relacionada.
alguien afectado por los mismos mecanismos de la empresa fantasma. El registro de su caso había salido a la luz durante el descubrimiento. Ella no sintió satisfacción, solo inevitabilidad. «¿Eso no me involucrará a mí?», preguntó. «No», respondió, «tu papel está completo». Completo. La palabra se asentó. En casa, su hijo trajo a casa un permiso para una excursión escolar. Ella lo firmó sin dudarlo. Una vez ella habría escaneado cada línea, anticipando consecuencias ocultas. Ahora el acto se sentía ordinario. Él notó, «Ya no pareces preocupada». Él dijo, ella sonrió, «porque nos preparamos». Él pensó en eso. La preparación es como una armadura. «Sí», dijo, «pero más ligera». Las estaciones cambiaron. Su vida no se transformó dramáticamente. Se estabilizó. Las invitaciones regresaron selectivamente. El trabajo creció constantemente. Las relaciones se clarificaron sin confrontación. Algunas personas se alejaron, otras se acercaron. Ambas cosas se sentían correctas. Una tarde, ella asistió a una pequeña cena organizada por colegas. Sin cámaras, sin discursos, solo conversación. En la mesa, una mujer mencionó un caso de divorcio reciente de pasada, especulando incompleta, inconsciente. Ella no la corrigió. Su historia ya no pertenecía a la habitación. En el camino a casa, ella reflexionó sobre esa realización. El poder no es control sobre la narrativa. El poder es la libertad de dejarlo ir. El asunto administrativo final llegó por correo semanas después. Una confirmación. Todos los requisitos de cumplimiento satisfechos. Supervisión concluida. Archivo cerrado. Ella colocó la carta en una carpeta etiquetada completado y la deslizó en un cajón que rara vez abría, no escondido, solo terminado. Esa noche, ella se sentó en el porche mientras su hijo dormía el aire fresco y quieto. Ella pensó en el susurro que había empezado todo. La pequeña voz que había entregado una verdad demasiado pesada para un niño. Ella lo había llevado para que él no tuviera que hacerlo. Ahora ella podía dejarlo. El futuro no se sentía ruidoso o triunfante. Se sentía deliberado. Y eso fue suficiente. El siguiente capítulo no se anunció con urgencia. Llegó como oportunidad. Con los asuntos legales y financieros finalmente resueltos, ella se encontró siendo abordada de manera diferente. No con simpatía, no con curiosidad, sino con un respeto que no necesitaba explicación. Las personas que antes habían hablado alrededor de ella ahora le hablaban. Las decisiones ya no se filtraban a través de la preocupación por lo que ella estaba pasando. Simplemente se confiaba en ella. Una mañana ella recibió una invitación para unirse a una junta asesora. Tranquila, selectiva, influyente. El papel no era simbólico. Implicaba la supervisión de inversiones a largo plazo, el cumplimiento ético y las estructuras de gobernanza. La ironía no se le escapó. Ella aceptó. En la primera reunión, ella escuchó más de lo que habló. Cuando habló, fue con una claridad moldeada por la experiencia, no por la amargura. Ella hizo preguntas que otros evitaban. Ella notó riesgos que otros desestimaban. Después, uno de los miembros senior se le acercó. «Tú ves, alrededor de las esquinas», dijo. Ella sonrió débilmente. «He aprendido dónde las esquinas esconden cosas». En casa, su hijo entró en una nueva fase de confianza. Él dejó de pedir permiso para pequeñas elecciones. Comenzó a explicar su razonamiento en lugar de buscar aprobación. Él estaba aprendiendo agencia con el ejemplo. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto escolar, él hizo una pausa y la miró. «Mamá», dijo, «cuando alguien miente, ¿siempre pierden?». Ella consideró la pregunta cuidadosamente. «Siempre pierden algo», respondió.
A veces solo lleva tiempo ver qué. Él asintió satisfecho. Ese sentido del tiempo de paciencia la había reformado completamente. Ella ya no se apresuraba a resolver la incomodidad. Ella dejó que el silencio funcionara. Ella permitió que la ambigüedad se revelara a sí misma. El control, entendía ahora, prospera con la urgencia. La libertad, no. El único hilo sin resolver era emocional. Y ella lo abordó con la misma precisión que había aplicado a todo lo demás. Ella entró en terapia en sus propios términos, no para procesar el trauma teatralmente, sino para entender patrones. Cuán fácilmente la responsabilidad había pasado de la asociación a la carga. Cómo la competencia había sido confundida con el cumplimiento. Cómo el silencio había sido recompensado hasta que se convirtió en expectativa. El trabajo fue constante, incómodo a veces, clarificador siempre. Una sesión terminó con una pregunta que se quedó con ella. ¿Qué harías diferente si hubieras confiado en tu claridad antes? Ella pensó en ello, luego respondió honestamente. Habría hecho menos preguntas destinadas a mantener la paz y más preguntas destinadas a mantener la verdad. La perspicacia no vino con arrepentimiento, solo alineación. Meses después, ella recibió un mensaje que no esperaba. Era de la consultora, la mujer que había cooperado. El mensaje era breve. Sin disculpa, sin defensa. Estoy reconstruyendo también. Quería que supieras que ahora entiendo en qué participé. Eso me importa. Ella lo leyó una vez, luego lo archivó. El entendimiento no requiere compromiso. En un taller de una organización sin fines de lucro esa misma semana, ella observó a una mujer de pie al frente de la sala explicar un concepto que una vez la había aterrorizado: el rastreo de activos. La voz de la mujer era firme. Sus manos no temblaron. Ella había aprendido que eso era impacto. Su vida continuó ampliándose, no hacia arriba, sino hacia afuera. Las amistades se profundizaron, el trabajo se diversificó. Ella viajó con su hijo durante las vacaciones escolares, no para escapar, sino para explorar. En un viaje, mientras caminaba por una tranquila orilla, él le hizo una pregunta sin levantar la vista. ¿Crees que papi está solo? Ella respondió cuidadosamente. Creo que la soledad llega cuando la gente no sabe ser honesta. Él consideró eso, luego se encogió de hombros. Me alegro de que seas honesta. Ella también. La última interacción con su exmarido llegó indirectamente. Un contacto profesional mutuo lo mencionó de pasada, reubicándose, reconstruyendo, manteniendo un perfil bajo. No hubo triunfo en la actualización, solo distancia. Esa distancia fue el regalo final. Una tarde, mientras organizaba su oficina en casa, encontró un viejo cuaderno de los primeros días del caso. Listas, cronologías, contingencias. La letra era apretada, controlada, cautelosa. Ella lo hojeó lentamente. Luego lo cerró. Algunas herramientas son solo para una temporada. Ella colocó el cuaderno en una caja etiquetada archivo y lo selló. El pasado no necesitaba ser destruido. Necesitaba ser contextualizado. En el aniversario de la gala, la noche que lo había cambiado todo, ella no hizo nada especial. Sin ritual, sin reflexión. Ella cocinó la cena, ayudó con la tarea, leyó un capítulo de un libro antes de acostarse. La vida había absorbido la lección. Más tarde esa noche, ella se paró en la ventana y observó la ciudad asentarse en el silencio. Ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Culminación. No porque cada consecuencia hubiera sido visible, no porque cada error hubiera sido castigado, sino porque su vida ya no giraba en torno a la defensa, giraba en torno a la elección, y la elección una vez recuperada no necesita ser anunciada.
Simplemente dirige lo que viene después. Para cuando el papeleo final fue archivado y el último recordatorio del calendario expiró, su vida ya no se sentía como una recuperación. Se sentía como propiedad. No propiedad de activos o resultados, sino de dirección. Ella ya no medía los días por lo que necesitaba ser defendido. Ella los medía por lo que merecía atención. La diferencia fue sutil pero profunda. Su papel asesor se expandió a algo más permanente. Fue invitada a presidir un subcomité de gobernanza centrado en políticas de salvaguardias éticas diseñadas para prevenir exactamente el tipo de abuso que ella había desmantelado. Ella aceptó con una condición: las decisiones serían documentadas, la disidencia protegida y la transparencia innegociable. La condición fue acordada sin debate. La autoridad reconoce la claridad. En la organización sin fines de lucro, la primera revisión anual mostró resultados que importaron. Mujeres obteniendo asesoramiento independiente antes, menos acuerdos coercitivos, mayores puntajes de alfabetización financiera. No hubo titulares, no hubo respaldos públicos, solo progreso. Una tarde, después de un largo día de reuniones, ella regresó a casa para encontrar a su hijo en la mesa de la cocina, ordenando papeles cuidadosamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Planeando», dijo. «Para la feria de ciencias». Ella sonrió. «Eso es muchos gráficos. Quiero explicarlo para que nadie se confunda», respondió seriamente. Ella lo observó trabajar metódica, paciente, sin prisas, y reconoció el eco de algo que había luchado duramente por preservar. Claridad. Esa noche, ella recibió una llamada de su abogado, no con noticias, sino con cierre. «El informe final de cumplimiento está completo», dijo. «Sin asuntos pendientes, este es realmente el final». Ella le agradeció y se sentó en silencio por un largo momento después de que la llamada terminó. Los finales, había aprendido, rara vez son dramáticos. Son administrativos, procesales, casi anticlimáticos. Y eso fue un alivio. La única decisión restante era simbólica. Ella había mantenido la casa sin cambios desde la separación, no por sentimentalismo, sino por pragmatismo. La estabilidad para su hijo importaba. Pero ahora la pregunta surgió naturalmente: quedarse o avanzar física y emocionalmente. Ella eligió avanzar, no inmediatamente, pensativamente. Ellos recorrieron algunas casas juntos. Ella involucró a su hijo en el proceso no como una carga, sino como un participante. Él preguntó sobre ventanas, sobre escuelas, sobre dónde entraba el sol durante la tarde. Ellos eligieron un lugar que se sentía abierto. La mudanza fue silenciosa, sin anuncios, sin explicaciones. El pasado no siguió. En las semanas que siguieron, ella notó un cambio en sí misma. Ella rió más fácilmente. Ella descansó sin culpa. Ella hizo planes sin capas de contingencia. Ella confió en el suelo. Una tarde, mientras organizaba archivos de la nueva casa, se encontró con una carpeta delgada que había pasado por alto un juego duplicado de extractos bancarios tempranos que había impreso al principio antes de entender lo que estaba descubriendo. Ella los leyó una vez, luego los trituró, no por ira, por liberación. Esa tarde, su hijo hizo una pregunta que ella no había anticipado. «¿Crees que la gente puede cambiar?», preguntó, sin mirarla. Ella consideró el peso detrás de ello. «Sí», dijo, «pero el cambio solo ocurre cuando la gente deja de mentirse a sí misma». Él asintió. «Entonces estamos bien». «Sí», respondió suavemente, «lo estamos». La interacción final con su exmarido no vino a través de palabras, sino de la ausencia. Un círculo profesional eliminó su nombre de una lista que ella revisó para el trabajo en silencio, sin comentarios. El sistema se ajustó. Ella también.
En una cálida tarde cerca del final del verano, ella organizó una pequeña reunión en la nueva casa. Nada formal, solo amigos, colegas, risas. Nadie habló del pasado. Nadie necesitaba hacerlo. Mientras la noche terminaba y el último invitado se iba, ella se paró en el umbral y absorbió el silencio, no el silencio pesado del miedo, sino la suave calma de la culminación. Su hijo estaba dormido arriba. La casa se asentó a su alrededor. Ella entendió entonces de qué había tratado realmente el viaje. No de probar una mala acción, no de reclamar dinero, ni siquiera de ganar la custodia. Había tratado de reclamar la autoría, la capacidad de decidir qué importaba, qué continuaba y qué terminaba. Ella apagó las luces y subió, cerrando la puerta a un capítulo que ya no requería su vigilancia. La historia había llegado a su giro final, no con castigo, sino con paz construida sobre la estructura. El futuro no llegó como una recompensa. Llegó como responsabilidad elegida, aceptada y llevada con intención. Meses después de la mudanza, su vida se asentó en un ritmo que se sentía ganado en lugar de prestado. Las mañanas comenzaron sin urgencia. Las decisiones se tomaron sin segundo win. El silencio ya no significaba peligro, significaba espacio. Ella no llenó ese espacio cuidadosamente. El trabajo asesor se convirtió en un compromiso a largo plazo. Ella ayudó a diseñar marcos de gobernanza que priorizaban la transparencia sobre la lealtad, documentación sobre el carisma. Cuando la resistencia surgió, como siempre lo hacía, ella no discutió. Ella hizo preguntas. Ella solicitó registros. Ella esperó. La verdad tiene paciencia. En la organización sin fines de lucro, ella aprobó fondos para una expansión a áreas rurales donde el acceso a recursos legales era limitado. El trabajo no era glamoroso. El impacto era medible. Las mujeres aprendieron a leer estados financieros, a hacer las preguntas correctas, a reconocer el control antes de que se endureciera en dependencia. Ella nunca contó su historia. No necesitaba hacerlo. Su hijo prosperó en el nuevo hogar. Él hizo amigos fácilmente. Sus maestros lo describieron como confiado, pensativo, sin miedo a hablar. Cuando surgieron conflictos, él se explicó en lugar de encogerse. Una tarde después de una presentación escolar, él se acercó a ella con una amplia sonrisa. No estaba nervioso, dijo orgullosamente. Sabía de lo que estaba hablando. Ella sonrió. Eso se llama poseer tu voz. Lo aprendí de ti, respondió. Las palabras aterrizaron silenciosa pero profundamente. La formalidad legal final llegó un martes ordinario. Una carta certificada confirmando que todos los asuntos regulatorios financieros familiares estaban cerrados permanentemente, sin más obligaciones, sin revisiones pendientes. Ella lo leyó una vez, luego lo colocó en una carpeta que etiquetó cuando resuelto. No enmarcado, no guardado digitalmente. Resuelto. Esa noche, ella cocinó la cena y abrió una botella de vino que había estado guardando sin saber por qué. No hubo ceremonia, no hubo brindis, solo presentes. Más tarde, mientras limpiaba la cocina, ella notó que su hijo la observaba. ¿Qué? Preguntó. Pareces tranquila, dijo, como cuando terminas un rompecabezas. Ella rió suavemente. Eso es exactamente lo que se siente. Él asintió. Me gustan los rompecabezas. Ella también. Pasaron las semanas. Una tarde, mientras revisaba documentos para el trabajo, se encontró con un nombre familiar. Sus exmaridos listados como un ex ejecutivo en un archivo de divulgación. La anotación al lado era breve término concluido, sin comentarios, sin drama, solo hecho. Ella no sintió nada. Ni ira ni satisfacción, solo distancia.
Ese fue el verdadero final. Ella entendía ahora que la justicia no siempre se trata de ver a alguien caer. A veces se trata de asegurar que ya no tengan el poder de resurgir con engaño de nuevo. Y eso se había logrado. En un tranquilo domingo, ella y su hijo plantaron un árbol en el patio trasero. Él cavó cuidadosamente, haciendo preguntas sobre raíces y crecimiento. ¿Cuánto tiempo hasta que sea grande?, preguntó. Mucho tiempo, dijo, pero ese es el punto. Él palmeó la tierra firmemente. Entonces tenemos que cuidarlo. Sí, respondió ella. Lo hacemos. Esa tarde, mientras el sol se ponía abajo, ella se sentó en el porche y reflexionó, no sobre lo que había perdido, sino sobre lo que había ganado claridad acerca de. El poder no viene del dominio, viene de la preparación. La libertad no viene de la venganza, viene de los límites. Y la sanación no viene de olvidar, viene de entender y elegir diferente. Su teléfono vibró con un mensaje de la directora de la organización sin fines de lucro. Ayudamos a 3 mujeres a solicitar protección esta semana. Gracias por hacer esto posible. Ella tecleó una respuesta simple. Sigan adelante. Luego dejó el teléfono. La historia que había comenzado con un susurro había terminado no con un grito, sino con una vida reconstruida sobre la verdad. Ella se levantó, apagó la luz del porche y entró, cerrando la puerta tras ella. No por miedo, por costumbre, por cuidado, por elección. Esta historia nos recuerda que el poder real rara vez es ruidoso. No viene de ganar argumentos, exponer secretos o hacer caer a otros. El verdadero poder viene de la claridad, el momento en que dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Cuando el control se esconde detrás del amor, el silencio se siente más seguro que la verdad. Pero el silencio solo protege a quien se beneficia de él. La libertad comienza cuando preparas documento y confías en tu propia comprensión, incluso cuando nadie más ve el peligro. Sin embargo, la justicia no siempre llega con aplausos. A veces llega silenciosamente en rutinas estables, niños protegidos, límites claros, y un futuro que ya no se construye sobre el miedo. Sanar no es olvidar lo que pasó, es ya no vivir dentro de ello. Y la mayor victoria no es la venganza, sino la capacidad de avanzar con dignidad, seguridad y respeto por uno mismo. Si esta historia te conmovió, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte resonó más contigo? Tu voz importa aquí. Y si las historias sobre fuerza, conciencia y reconstrucción de la vida después de la traición, no olvides suscribirte al canal para no perderte las